Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Pasión Cromática. Hoy abordaremos un tema que es fundamental para comenzar a tocar la armónica cromática y sobre todo tener el mejor desempeño en su estudio y en la ejecución. Hoy hablaremos de cómo sostener la armónica cromática y la postura que tenemos que tener para hacerlo de la manera más relajada posible. Así que comenzamos. Antes de comenzar este tema fundamental, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estén pendientes de cada material que subiré cada viernes referente al aprendizaje de la armónica cromática. Una de las malas prácticas que tuve que desaprender para poder mejorar en la ejecución de la armónica cromática fue la postura. Yo le echaba la culpa a que no tenía el suficiente talento para poder seguir mejorando y elevar mi nivel de ejecución. No me daba cuenta que estaba acumulando demasiada tensión en mis brazos y que después viajaba hacia mi cuello y hacía que mi cara se trababa y que ya no podía tocar las cosas que yo quería. Buscando la cura, me encontré con unos videos del armonicista holandés Wim Dinkraff en el cual explicaba cómo tener una postura y cómo tocar sin esfuerzo. Eso de tocar sin esfuerzo suena como esos comerciales de cómo bajar de peso sin dejar de comer y sin hacer ejercicio. Pero no, tocar sin esfuerzo se refiere a tocar sin tensión, disfrutando cada uno de los movimientos y eliminando el miedo. El tocar sin esfuerzo es fundamental en una buena práctica musical. Muchos músicos han tenido que dejar sus carreras por lesiones. La mala postura y el acumular tensión causa estragos a mediano y a largo plazo, tanto en músculos como en tendones. Esta filosofía de tocar sin esfuerzo viene en el libro Effortless Mastery Music o Maestría de la Música sin Esfuerzo, liberando al maestro que llevamos adentro del pianista, compositor y educador Kenny Werner. Este es un libro que ha ayudado a miles de músicos y que se puede aplicar a diferentes rubros del arte. A mí me ha ayudado muchísimo para mejorar mi postura y quitarme miedos y telarañas mentales que no me dejaban disfrutar de la pasión que tengo por la música. Recomendable que lo lean y lo estudien. Todo lo explicado a continuación parte de mi experiencia personal en el estudio de la armónica cromática y de la música. No pretende ser verdad absoluta, universal o el método definitivo del instrumento. Solo compartir mi manera personal de estudiar el instrumento. Ya que tenemos nuestra armónica en las manos, vamos a sostenerla entre el dedo pulgar y el dedo medio y el dedo índice. Vamos a balancear el peso de la armónica. Va a haber diferentes tamaños, diferentes pesos. Vamos a procurar que no quede ni muy cargado de este lado ni del otro. Sentir el peso bien balanceado en nuestra mano. El dedo anular y el meñique quedan libres para en un futuro sostener un micrófono o poder hacer efectos como el wah. Con la mano derecha vamos a sostener nuestro dedo índice en el botón y nuestro dedo medio en el cuerpo de la armónica. Podemos utilizar la primera falange para presionar el botón. Esto es al estilo de Larry Adler o de los músicos clásicos. En la segunda falange o en la tercera falange como lo hacía Toots Thielemans. Esta es mi favorita. El dedo pulgar puede quedar o abajo de la armónica. Yo comúnmente lo utilizo al frente. No importa qué falange estés utilizando para presionar el botón, lo importante es que te sientas cómodo y no sientas tensión en el tendón de tu brazo. Esto es importante, que tú sientas completamente relajado y que no traes nada en tus manos y que solo tu mente va a trabajar solo tocando el instrumento. Si empiezas a sentir dolor en cualquiera de los brazos, tienes que parar, volver a la posición inicial y observar bien qué no hiciste bien o qué es lo que te está causando dolor para que tú lo puedas mejorar y puedas tocar sin esfuerzo. Al colocar la armónica en tu boca, tus labios tienen que estar lo más adentro de la embocadura. Esto es para que obtengas el mejor sonido y el mejor tono posible y evitar todas las fugas de aire. Si escuchas sonidos como es porque hay una fuga de aire, entonces prácticamente tienes que chupar la armónica. Nuestra saliva es el lubricante que vamos a poder tener en nuestros labios para poder deslizar nuestra armónica hacia los lados.
Por eso es bien importante, como ya mencioné en el video anterior, siempre traer la boca limpia y el aliento fresco y evitar el consumo de líquidos azucarados mientras tocas tu armónica. Si no has visto este video, te dejo el link en la parte superior para que lo puedas ver. Al tocar la armónica cromática, nuestro brazo, el que sostiene la armónica, no tiene que estar ni muy abierto ni muy cerrado. Tiene que estar con una caída completamente natural. Todo mundo tenemos cuerpos diferentes, así que busca el punto donde tú te sientas muy cómodo sosteniéndola. Este punto es muy importante, ya que aquí solemos acumular mucha tensión que después se transmite a nuestros hombros y después se pasa al cuello. Así que en este punto tiene que estar completamente relajado y sentir que no traes absolutamente nada en la boca. La espalda tiene que estar completamente recta y relajada. Uno de los aspectos que descuidamos mucho los armonicistas es precisamente este punto, ya que cuando solemos emocionarnos empezamos a encorvarnos, a echar los hombros para adelante y hay un momento en el que podemos tener una contusión en la espalda. Lo digo por experiencia propia y porque ya me pasó. Siempre que sintamos tensión o dolor en cualquiera de estos puntos tenemos que parar, relajarnos y observar qué es lo que estamos haciendo mal. La conciencia en estos puntos es fundamental para poder fluir en el estudio y en la música. Otro punto importante son el rostro, ya que solemos gesticular de más y usamos músculos que no se necesitan para la generación del sonido. Y es que no se trata de ser inexpresivos o cara de palo, pero sí tener en cuenta que podríamos ser más efectivos dirigiendo la energía y tocar sin esfuerzo, disfrutando cada movimiento sin que nuestro cuerpo lo sufra. Estos puntos pareciera que no son de mucha importancia, pero son fundamentales para no fatigarnos y para que nuestro cuerpo no sufra. Y a pesar de que la armónica no es muy grande ni muy pesada, pero al estar usando los pulmones, al estar aspirando y soplando y viviendo a través del instrumento, el cuidado de nuestros cuerpos es fundamental, ya que si nuestro cuerpo lo hace sin esfuerzo, nuestra mente estará completamente libre para solo concentrarse en la creatividad y la música saldrá de nosotros como agua de manantial. Mi nombre es Pibe Arcega, espero que hayan disfrutado de este capítulo. En el siguiente episodio trataremos de otro tema fundamental para la relajación, que es la técnica de respiración y que va de la mano con este tema de la postura, aquí en Pasión Cromática. Hasta la próxima.